Esta va a ser una historia humana. Ciertamente nos conmovió mucho la llamada recibida por este cubano que vino aquí con el sueño dominicano y los anhelos de regularizar su estatus migratorios en el país. Lo llevaron a José Antonio Machado, es el joven cubano a quien le vamos a hacer este reportaje, a entregar más de 70,000 pesos a una persona que se hacía pasar por funcionaria de migración, según él, y luego vivió toda una odisea en la cárcel conocida como el Vacacional de Jaina, en donde permaneció más de 140 días recluido y después fue deportado, convirtiendo su sueño en una verdadera pesadilla. Para seguir denunciando todo el abuso y atropello que cometió contra mí la Dirección General de Migración, encabezada por Venancio Alcántara y una de sus agentes, la señora María Esmeralda Panella Mella. Quien nos va a relatar la tragedia vivida es el joven cubano José Antonio Machado, de 27 años, miembro de la Iglesia Los Testigos de Jehová, que llegó al país el 24 de junio del 2022, abrigando los anhelos de construir un mejor futuro para sí y los suyos. Desde que pisó el suelo dominicano, inició las diligencias para conseguir su residencia dominicana. Que trabajaba, siempre llegaba de noche, salía temprano, muy bien formal. Cuba, no, pero Cuba era un muchacho tranquilo y manso. Lamentablemente con el problema que tuvo, ya uno no lo ve en el pedazo, no sé en qué quedó el estatus de él. Así lo describen quienes eran sus vecinos más cercanos. José Antonio confió en que María Panella podía ayudarlo a conseguir los documentos debido a que quien se lo presentó fue un hermano de su iglesia de nombre Juan Mojica. Y esa mujer, vez tras vez, me decía de que era funcionaria de la Dirección General de Migración y agente de esa institución, y se comprometió conmigo a resolverme todo lo relacionado con mi residencia temporal dominicana. Aterrizando en los hechos, María Panella, quien según el joven cubano se hacía pasar por una funcionaria de migración, trabaja, eso sí, y es miembro del Partido Reformista Social Cristiano y también fue candidata a regidora de esa entidad en las elecciones de febrero. En aras de darle garantía al joven, le muestra capturas de pantalla de supuestas conversaciones con Venancio Alcántara, director de migración. Dentro de sus diligencias, también elabora una carta donde lo hace pasar como empleado de la empresa Sandy Electro Import. No les voy a hablar mentiras, sí, ciertamente, la carta es proveniente de aquí. El dinero que ella recibió de mí para regularizar mi estatus migratorio en República Dominicana fueron más de 70,000 pesos. Y jamás me dio prueba ni evidencia de nada. Lo único que me causó fueron muchos daños y muchos prejuicios. Una cronología del dinero entregado a María Panella nos muestra que el 29 de agosto del 2022 le hizo entrega de la suma de 25,000 pesos. El 2 de septiembre depositó 15,000, según se puede leer en el voucher, por concepto de abono de trámite de documentos. El 6 de septiembre le presta 15,000, esto verificado mediante un acto notarial, mientras que en fecha 22 de noviembre le vuelve a prestar 22,000 pesos a Panella y a otra persona de nombre Stephanie Andújar. Todos estos pagos supuestamente eran para conseguir la residencia. Y cuando yo les reclamé a ella la totalidad de mi dinero, ya que no me había demostrado de que se estuviese haciendo algo a mi favor en la Dirección General de Migración, y acudió a sus contactos de migración, a sus relaciones amistosas fuertes en esa institución para que iniciaran contra mí una persecución incesante y brutal. Inclusive yo 2 o 3 veces tuve que intervenir porque se metieron allá a la vivienda ilegalmente a las 7, a las 8 de la noche. La gente de migraciones. En fecha 16 de marzo del 2023, el joven migrante le envía un mandamiento de pago y denuncia de documentos tendentes a un embargo ejecutivo a Panella y a Stephanie Andújar, alegando que le adeudan 77,000 pesos, monto del que asegura haber recuperado solo 40,000 pesos. Más tarde, el 11 de mayo del 2023, María Panella es quien le pone una denuncia alegando que José Antonio se presentó a su casa y además de vociferarle palabras obscenas, supuestamente la amenazó de muerte.
Una pausa de esta litis se llevó a cabo el 31 de mayo del 2023 con la firma de un acuerdo amigable, orden de alejamiento y no agresión. Y es cuando supuestamente falsifica un documento del Ministerio de Interior y Policía enviado por Panella a José Rodríguez, el abogado del cubano, donde se reactiva el conflicto. Se puede leer, por este medio queda registrado que la ciudadana María Panella Mella, portadora de esta cédula, queda desligada de todas las responsabilidades, dando amparo como de acogida al ciudadano José Antonio Machado, con este número de pasaporte. De ser así, queda en la obligación de regresar a su país en el menor plazo, ya que no cuenta con dicho amparo. Fin de la cita. Las innumerables faltas ortográficas y errores de sintaxis en el documento le hizo dudar de su autenticidad y el cubano pidió a través de una carta enviada el 21 de agosto del 2023 establecer si dicho certificado era falso o no. Nunca obtuvo respuesta, pero nosotros sí. Precisamente el Ministerio de Interior y Policía nos confirmó que tanto el documento con la firma del ministro Jesús Vázquez Chu son falsas. De modo que pareciera que Panella sí falsificó este documento para intimidar al joven extranjero. En septiembre del 2023, José Antonio le puso otra denuncia a María Panella por no haber recibido su residencia del país. Luego de esta nueva querella que le interpuso, entonces es detenido con un uso excesivo y llevado hasta el centro de acogida vacacional de Jaina por oficiales de migración encabezados por el empleado de esa institución, José Virgilio Reyes Aquino, quien en la nómina de migración aparece como investigador 1. El vehículo utilizado para realizar el arresto fue la jipeta particular de Reyes Aquino, una Ford Escape blanca del 2017 con esta placa. Me introdujeron en la jipeta particular de José Virgilio Reyes Aquino, uno de los agentes de migración, y me dieron con la pistola en la cabeza porque fueron con arma corta y arma larga. Prácticamente ni me dejaron respirar una vez que me introdujeron en la jipeta y hasta me viraron el dedo del medio de mi mano izquierda. Y de ahí me llevaron para el centro vacacional de Jaina. John Garrido, quien es abogado y experto en derechos humanos, nos explica todos los derechos que se le violaron durante los más de 4 meses de detención arbitraria que vivió el cubano previo a su deportación el 8 de septiembre del 2024. Mira, ahí no solamente hay derechos procesales que se le violaron, sino también derechos penales, o sea, se crearon un delito en contra de esa detención. Los primeros derechos humanos que se le violaron fue el derecho de acceso a una llamada, el derecho a contactar a sus familiares, el derecho a la defensa. Este es el lugar donde yo he estado convivido en los últimos 4 meses. Aquí te enseño la cama. Tengo ese mosquitero porque aquí hay muchos mosquitos y recuerdo que yo entrando aquí, nada más que como al tercer cuarto día me dio el dengue leve, porque con muchas picaduras de mosquitos y todo eso. En esos 5 meses que él estuvo allí, siempre me ofrecí como garante, tomaron mis datos, 3 días antes de llevárselo me llamaron, deme su cédula para entregarle al muchacho. Me sorprendió cuando él me llamó a las 6 de la mañana que se lo llevaron sin su documento, pasaporte, le robaron sus teléfonos, lo persiguieron hasta el final. Eso hizo migración con ese niño, le violó todos sus derechos como ser humano. Y mi mamá estaba muy preocupada en Cuba porque no sabía si me habían secuestrado o si me habían desaparecido. Jamás me permitieron comunicación durante más de 3 meses. Con un celular prestado porque cuando fue detenido le despojaron de sus 2 teléfonos móviles, grabó un video que nos permite observar las condiciones infrahumanas en las que le tocó vivir durante 141 días que pasó recluido en las instalaciones de un recinto penitenciario que está muy alejado de su nombre vacacional. Mira cómo son los baños, nada bonito, pero imagínate, eso es... Ahí hay agua, unos baños para allá, la ducha, por ahí suelta un chorro de agua fuertísimo, durísimo. Con estas palabras, el doctor Garrido define los periplos por los que atraviesan los privados de libertad en dicha cárcel. Mira, eso es un espacio de no derecho, un espacio de no control. Ahí nadie fiscaliza
la detención de esos, vamos a decirlo, de esos arrestados o de esos detenidos. No hay un fiscal que verifique. Mira, la República Dominicana en el 2012, en el 2014 fue condenada precisamente por esa situación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de expulsión de nacionales dominicanos y haitianos. Hemos intentado comunicarnos con la señora María Panella para conocer su versión de esa historia de falsificaciones y apresamientos y se limitó a respondernos: no tengo nada que hablar con ese señor, vayan a Cuba. Minutos después nos llamó un hombre identificado como Alexander, quien dijo era su esposo, el cual utilizó un tono amenazante para dirigirse a nosotros. Cualquier vaina ahí de la fiscalía, yo tengo su nombre, yo lo cito y ahí hablamos de la fiscalía porque no tenemos que declarar nada de nadie, ¿entiendes? Por eso lo estoy llamando. Desde su natal Cuba, José Antonio se ha puesto en contacto con nosotros con la esperanza de que las autoridades dominicanas conozcan el caso y le ayuden a hacer justicia, lo que será muy difícil ya que lo encarcelaron, lo sacaron del país y le impidieron materializar el sueño dominicano. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.